haya un salto en la calidad y cantidad de la educación pública en Colombia. Pública. ¿Por qué la educación pública? Porque es la que va a 2/3 partes de la juventud y la niñez colombiana. Si solo se piensa en 1/3 parte de la educación privada, que es muy mala para la mayoría, más mala que la educación pública, la educación privada solo es buena, y de ahí su fama, cuando educa a los niños y niñas de la clase más rica de Colombia. Pero cuando educa a los niños y niñas de los de Bosa, de Kennedy, por hablar de Bogotá nomás, que la padre y el madre, pensando que el colegio público es mejor, lleva a sus hijos ahí, resulta que es peor que el colegio público que está en la esquina. Es la peor educación que se recibe en Colombia. Es un negocio. Y entonces, ¿qué hacer? Y aquí el reto del ministro nuevo. Ministerio de Educación, tal cual el Ministerio de Vivienda, pero en un asunto todavía más sensible, está absolutamente penetrado y tomado por funcionarios de largo aliento, tienen un siglo, lo que va del siglo, gobernando aquí, todo destinado a proteger y fortalecer la educación privada. Y han descuidado por completo la educación pública en Colombia. Es la privatización de la educación. Y usted se va a encontrar esos muros ahí y los tiene que romper completamente si queremos cambiar el horizonte de Colombia. ¿Eso qué implica? Que por primera vez haya un presupuesto que se invierta en sedes públicas de la universidad. Prácticamente lo que yo he destinado ahí, 3.800.000 pesos, no se ha gastado. Y la primera parte en el año 2023 se refundió, se fue a gastar en otras cosas. No cuidaron ese dinero y no se movieron a hacer sedes públicas. El ministro Gaviria nos debe eso a Colombia, que habló conmigo sobre cómo priorizar esos recursos. Y escondieron el artículo que tenía que ser aprobado en el Congreso, en donde se permitía que el Fondo de Construcciones del Ministerio de Educación, que por ley hace colegios de secundaria y primaria, pero no hace sedes públicas universitarias. ¿Por qué? Entonces, nosotros queriendo ampliar esa facultad para hacer sedes universitarias desde el Ministerio de Educación, el articulito se refundió también. Nunca fue presentado al Congreso de la República. Y entre los miedos de enfrentar una burocracia privatizadora, entonces llevamos 2 años en donde el programa está detenido. Y eso no puede ser en el gobierno del cambio. Entonces usted tiene la misión central de lograr en el poco tiempo que nos queda que haya un resurgir de la gratuidad de la educación pública superior y de la cobertura de la educación pública superior. Yo me alargo en esto, pero es que toca. Acaba de suicidarse una niña, una joven, de una universidad privada muy prestigiosa en Colombia, la Universidad Javeriana, que siendo residente, allá tiene su propia clínica privada muy buena. Era residente allí, ¿no? Y se suicidó. ¿Cómo una joven puede suicidarse cuando tiene la vida por delante? Pues llegan y aparecen, es que es culpa de ella, es que es culpa de la familia, ¿no? No conozco bien los casos, ni los móviles, ni puedo hablar mucho del tema, pero indudablemente hay un aspecto ahí que no se quiere mostrar, que no se quiere discutir porque da pena o porque muestra una podredumbre en la política pública. Y es la política de educación en el sistema de salud en Colombia. Yo llegué aquí al FOMAC, que es la salud de los maestros. Ellos decidieron que la manejara una aseguradora pública, que ha hecho lo mismo que las aseguradoras privadas. El dinero se esfuma con unos operadores privados que siempre son los mismos y que manejan los políticos. Y entonces entra mucho dinero, pero sale muy poco para la atención de los maestros y las maestras, al punto que el 36% del magisterio que da educación pública, está enfermo.
Las enfermedades son la diabetes, la depresión, la presión arterial alta, el cáncer. ¿Y qué le pasa a un país cuando casi el 40% de su fuerza educativa está enferma y grave? Y enfermedades que tienen que ver incluso con la mente. Pues hay un problema de la política pública. Es que no se le está entregando salud a los maestros. Hay un divorcio. Cuando fui a mirar el problema y a tratar de cambiarlo, que no hemos podido, porque entonces reproducen el modelo privatizador contra las órdenes del presidente de volverlo preventivo y abierto a la escogencia libre del maestro y de la maestra. Entonces, encontramos que el Ministerio de Salud no está en el consejo directivo del FOMAC. Y sí están trabajando en la salud. Y aquí empieza a haber un divorcio que se ve en muchísimas partes. Entonces, ¿cómo es la educación del médico y la médica y la enfermera? Primero, centralizada, no está en todas partes de Colombia. Entonces, el que quiere estudiar medicina tiene que venir a Bogotá, o a Medellín, o a Cartagena, o a Cali. Muchos, la mayoría no pueden. Y si logran, casi que por milagro, entrar a la Facultad de Salud de la Nacional, por ejemplo. Entonces, el tipo de educación ha venido variando de tal manera que no solamente está centralizada, sino que es de élite. Le están enseñando a cómo se hace para ser rico con la salud, cómo se especializa de tal manera en que en su vida pueda recoger recursos para vivir bien, lo cual no es ningún pecado, pero se les olvida enseñar la mayoría de las enfermedades de la gente en Colombia, que es lo que llamamos medicina general, atención primaria, sistema preventivo, cómo se logra educar una familia para que no coma lo que le va a enfermar al señor, a la señora, a los niños. Se vuelve pecado decir no tomen gaseosa, porque la gaseosa tiene un propietario muy rico que es propietario de un canal de televisión. Y entonces no se les puede enseñar a los niños y a las niñas que tomar gaseosa es malo porque puede generar diabetes, y diabetes no es curable hasta donde sabemos. Dura toda la vida, y cuánto hay que gastar en el sistema de salud para controlar el que la persona no muera por esa enfermedad. Y así. Y entonces esa educación no se imparte. Se le imparte al que va a ser médico o médica o enfermera, incluso competir, tener éxito ganando billete. Si es transformando con plástico las mujeres en los barrios ricos, hacerlo. Pero no se le está enseñando la salud pública. No se le está enseñando el trabajo colectivo, el querer al compañero y la compañera, el trabajar juntos, juntando los cerebros, quizás los corazones, para investigar la enfermedad. No se le está enseñando a ir a donde están los pobres, a cuidarlos. Uy, ¿cómo así? Y resulta que ese es el deber de Hipócrates, ¿sí es? El deber y el juramento del médico y la médica. Y entonces se les va transformando en obreros y obreras de un sistema en donde unos hacen las ganancias y los demás trabajan para ellos. Y por eso la presión, y por eso ese tipo de enseñanza, y por eso esa joven quizás se suicidó. Porque los oprimen, porque la educación es de esclavos, porque no es una educación democrática, no es una educación para un servicio público y un derecho que hay que garantizarle a toda la sociedad colombiana. Entonces, en esta tarea de cómo expandir las sedes públicas universitarias, hay que expandir las facultades de ciencias de la salud en toda Colombia. ¿Cómo que hay que llevar médicos a La Guajira desde Bogotá? Que no conocen la cultura, que no conocen el clima, que no están para eso. En vez de educar indígenas guayú y guajiros y guajiras en la medicina, en la enfermería, en las ciencias de la salud. ¿Por qué no hacerlo en todos los rincones de Colombia? Que tendríamos entonces una mejor salud y quizás un derecho garantizado. Si Colombia no llega a las fronteras del saber, no es sociedad. Se autodestruye en la violencia y en la barbarie. El camino para la riqueza general de la sociedad, no para unos pocos. El camino para desarrollarse como sociedad es el camino de la educación. Y esa educación tiene que llegar con calidad a todos los rincones de Colombia y a cada persona.
Eso es lo que nos hace improductivos, eso es lo que nos hace pobres, es lo que nos hace desiguales y nos hace violentos. La mala educación, que es una responsabilidad del Estado, o sea, de nosotros. Y entonces, he aquí los retos, entre otros, que tiene el nuevo ministro de Educación, que romper dentro de su ministerio y que quizás romper dentro de la sociedad colombiana. Bueno, me alargué mucho, entonces gracias por haberme escuchado, muy amables, felicitaciones a todas y todos. Muchas gracias.